Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana me gustaría compartir algunos pensamientos y reflexiones que podamos encontrar en la palabra de Dios. En uno de los más hermosos ejemplos del Antiguo Testamento, en cuanto a la fe, la oración y la gratitud y la adoración es Ana, la madre del profeta Samuel. Todos hemos leído su historia alguna vez en su cántico de 1 Samuel capítulo 2, podemos leer en el verso 1 y 2, que dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Aquí tenemos lo que es una muestra verdadera de un corazón agradecido a Dios por aquella respuesta divina a su ruego de tener un hijo. Y en 1 Samuel 1, 27 y 28 dice así: por este niño oraba, y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Lo declara, todo su reconocimiento es a Jehová. En 2 versículos y en pocas palabras, 4 veces tenemos el nombre de Jehová que termina con una actitud de adoración. Y en su oración y cántico del capítulo 2 también, su regocijo, alegría, felicidad, gozo, todo se centra en Jehová Dios. Y no es para menos, porque ese regalo de Dios hacia ella es el de tener un hijo. Había colmado toda su necesidad de ser madre. Ana nos enseña muchas cosas a través de su historia de vida, pero destaco hoy el gozo y el regocijo en Jehová. Toda su alegría tenía su centro en Jehová Dios. El regalo era maravilloso, un hijo, pero su gozo y reconocimiento son hacia Jehová. Yo me pregunto, ¿qué nos importa más? ¿La respuesta a la oración o quién es el que responde? ¿Y lo que pidió o a quién pidió? ¿Le pidió? Ana dice en el capítulo 2:1: mi corazón se regocija en Jehová. Ella tenía centrado su regocijo en Dios. Su fuente de felicidad es Jehová. Claro que tenía motivos valiosos, un hijo, pero ella va más allá. Va al dador del don y no al don dado. Aquella otra lección: mi regocijo está en Dios. Cuando nos responde a nuestras oraciones, nos regocijamos como Ana en Dios, porque ante la respuesta divina, lo que pedimos, nos alegramos y gozamos por la respuesta. Dios nos respondió. Debería, como Ana, regocijarme en Dios, en el Señor. Esto me lleva al Nuevo Testamento. Y en un muy conocido pasaje de Filipenses 4:4 al 7 podemos leer: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos del apóstol Pablo, preso a causa del Evangelio. Hoy muchos estamos presos en nuestras casas. Pero acá el apóstol de Jesucristo está en la peor de las cárceles, el peor lugar, el peor trato, estaba siendo acosado y maltratado. Pero escribe en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, vuelve a recalcar, regocijaos. ¡Qué tremendo! Preso, tiene estas palabras en semejantes circunstancias, Pablo. Hoy estamos pasando circunstancias por falta de trabajo y enfermedad. Que el Señor también nos dé esa sabiduría de Pablo de poder, a pesar de las circunstancias, regocijarse y volver a insistir, regocijaos. Ninguno de nosotros ha experimentado algo parecido de lo que vivió el apóstol Pablo, los filipenses. Tampoco, pero su pedido a sus hermanos y a sus hijos espirituales es: regocijaos, regocijaos. No hay otro versículo como este en todo el Nuevo Testamento. Y en Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo imaginás el rostro de Pablo? ¿Cómo imaginás el rostro de Ana? ¿Y qué ven a través de tu rostro y mi rostro? ¿Has mirado los rostros de la gente en este tiempo? ¿Qué nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del verso 16 al 19? 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 19. Estar siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Acá nuevamente, algo muy conocido, y especialmente en el verso 16, estad siempre gozoso. Es como una orden del apóstol, un mandamiento, o tal vez los mandamientos de Pablo. Porque están uno tras otro, ¿verdad? Leyendo estos versículos descubrí algo, que para estar siempre gozoso, debo orar sin cesar. Que siendo agradecido o agradecida en todo, no voy a apagar al Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y el segundo fruto del Espíritu es gozo. Gálatas 5, 22 y 23. Como cantamos en la escuela bíblica familiar cuando nos reuníamos todos juntos con los chicos, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Que en este tiempo aquel que no conoce a Jesús lo pueda conocer como su Salvador. Y para los que conocemos, Ana es un ejemplo de regocijo. Pablo insiste en el regocijaos. A pesar de su circunstancia, Ana agradecida por ese primer hijo, y Pablo se regocija por sus hijos espirituales. Que podamos en este tiempo regocijarnos en el Señor siempre.
Queridos hermanos, que estos breves pensamientos puedan ser de bendición y gratitud a nuestro Dios, porque en Él tenemos la fortaleza y en Él nos regocijamos. Le mandamos un cariñoso afecto y los abrazamos de todo corazón. Hasta pronto. Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más compartiendo este devocional, el cual yo lo titulé como 5 cosas que como hijos de Dios debemos meditar diariamente o podríamos pensar, ¿sí?, diariamente. Y estos 5 puntos, ¿sí?, los vamos a ver por arriba, si bien cada uno de ellos se podrían estudiar particularmente, ¿sí?, y dedicarle mucho más tiempo a cada uno de los puntos, pero sí quizás son cosas básicas en la vida de un hijo de Dios que muchas veces quizás nosotros o las perdemos de vista, ¿sí?, o no las tenemos en cuenta y a veces las dejamos pasar por alto. Como primer punto, ¿sí?, vamos a hablar sobre las coronas, ¿sí?, sobre las coronas que vamos a recibir en el cielo. Como segundo punto, la venida de Cristo. Como tercer punto, el fruto del creyente. Como cuarto punto, la armadura. Y como quinto y último punto, los dones. Como les dije recién, ¿sí?, si uno se pone a ver, son temas que de cada uno de ellos podemos estar horas y horas hablando, pero la idea de este devocional es simplemente tratar de llevarnos a pensar, ¿sí?, sobre ellos para que luego podamos, ¿sí?, meditar cada uno en nuestras propias casas sobre estos puntos. El hecho de hablar de las coronas es porque nosotros debemos aspirar, ¿sí?, a tener este deseo de ganar las coronas. Debemos aspirar a no tener una vida, ¿sí?, una vida llana como hijos de Dios, sino una vida en ascenso y creciendo y sabiendo qué es lo que nos espera, o sabemos qué es, cómo Dios nos puede llegar a nosotros a premiar, ¿sí?, por las cosas que nosotros hacemos acá en la tierra, y qué tan importante es que cada uno de nosotros seamos ambiciosos, ¿sí?, como hijos de Dios, en el sentido de querer ganar las coronas. No decir, bueno, las coronas son para otro, las coronas son para aquel que está siempre está predicando, siempre está en el frente de la obra, pero yo no puedo ganar coronas, yo no intento porque no puedo, porque me cuesta, pero déjame decirte, querido hermano, que cada uno de nosotros debemos aspirar a servirle a Dios, ¿sí?, con todo lo que tenemos y sabiendo, ¿sí?, que como dice la palabra, podemos llegar a recibir, ¿sí?, la corona incorruptible. Simplemente las vamos a nombrar porque hablar de cada una de ellas, ¿sí?, como dije al principio, sería extender demasiado este devocional. Pero esta corona la vemos en 1 Corintios capítulo 9 a partir del versículo 24. Después la corona de la vida, ¿sí?, que está en Apocalipsis 2:10. La corona incorruptible de gloria, que está en 1 Pedro 5:4. La corona de regocijo, ¿sí?, en Filipenses 4:1. Y por último, la corona de justicia, que es la que me gustaría quizás quedarme un poquito más, que está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar la venida del Señor Jesús de todo corazón, ¿sí?, nos dice la palabra de Dios que podremos recibir esta corona. Y esto me lleva al siguiente punto, ¿sí? Como siguiente, el punto número 2, yo había nombrado a la venida de Cristo, que la podemos encontrar en 2 Pedro 3,
versículo 10 al 14, me gustaría que podamos leer, y por qué yo lo asocié también con la corona de justicia de amar la venida del Señor Jesucristo. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. El querer la venida del Señor Jesucristo, no solo el amarla a su venida, no solamente nos permite tener la corona, ¿sí? La corona de justicia, como decíamos, sino que también es una forma de mantenernos en santidad. Básicamente, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿sí? Como ladrón en la noche, aquel que uno quizás no escucha y no puede ver, y de pronto te sorprende ese ladrón, ¿sí? El Señor Jesucristo de esa manera nos va a sorprender. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Sí? ¿Cómo va a encontrar nuestra vida? La palabra de Dios nos exhorta a tener esto presente y pensar que puede venir en este momento. ¿Sí? Quizás cuando yo estoy grabando este video, alrededor de 4 o 5 días antes de que se presentara, quizás en ese momento, ¿sí? que en ese día quizás ya estemos en la presencia de nuestro Dios. Entonces realmente podamos pensar que Cristo puede venir en cualquier momento, y cómo nos va a encontrar a nosotros como hijos de Dios, velando, esperando, ¿sí? O quizás apartados, alejados, o cometiendo algún tipo de pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a encontrar el Señor Jesucristo? Entonces, el primer punto, las coronas. Intentar no, sino dar lo mejor de nosotros para poder ganar las coronas. Como segundo punto, la venida, ¿sí? de nuestro Señor Jesucristo. Como tercer punto, ¿sí? había nombrado los frutos de los hijos de Dios, los frutos del creyente. En Mateo 21, del 18 al 19, tenemos este pasaje, del 16. El 16 y el 17 dice este pasaje muy conocido: así que por su fruto los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Como siguiente punto, meditar y pensar en los frutos que debemos llevar como hijos de Dios. Nosotros somos llamados a dar buenos frutos, somos llamados a un plan que tiene Dios para con nosotros. Hermanos, no nos podemos quedar quietos esperando, ¿sí? Algún tipo de milagro, porque muchas veces esperamos, sí, que suceda algún tipo de acontecimiento para empezar a actuar, empezar a servir en la obra del Señor, pero no podemos esperar, ¿sí? Tenemos que salir adelante, tenemos que buscar, ¿sí? dar los frutos para nuestro Dios. Aquellos frutos van a dar, ¿sí? obras buenas, y un fruto malo, ¿sí? no va a generar que directamente no se hagan, no podamos dar, ¿sí? obras a nuestro Dios. Si bien sabemos que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ¿sí? pero sabemos muy bien que la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces tengamos muy presente también este punto de que somos llamados a llevar fruto sin importar la edad que tengamos, sin importar si somos chicos, si tenemos 12 a 15 años, 18, es algo que tenemos que pensar, ¿sí?
constantemente con nuestra vida, cómo yo puedo empezar a servir al Señor Jesucristo, a dar los frutos. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros es algo que no debemos perder como objetivo, ¿sí? Es algo que no tenemos que perder como objetivo. Sin duda, después del bautismo, ¿sí?, podemos servir a Dios con total plenitud, siendo miembros de la iglesia. Pero no perdamos el objetivo de dar frutos para nuestro Dios. No seamos como Israel, ¿sí? Aquel pueblo que por más que tenía todas las señales, ¿sí?, que Dios le mostraba, todos los profetas que tuvieron, y aún así no pudieron llevar fruto, tuvieron momentos en donde sí hacían la voluntad de Dios, pero muchos momentos en donde no la hacían. Y como dije antes, no hay edad, sino que a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, hasta que el Señor venga, ¿sí?, nosotros podamos llevar fruto. Y esto me hace acordar, ¿sí? Me gustaría compartirles algo que sucedió con mi abuela, ¿sí?, hace ya muchos años, antes que ella falleciera. Quizás muchos no saben, otros, la mayoría sí, pero ella falleció de cáncer, y algo que de ella me dejó marcado, ¿sí?, o que me acuerdo hasta el día de hoy, fue una vez que, regresando de la escuelita dominical, nosotros la fuimos a visitar. Su cáncer ya estaba muy avanzado, el cual había llegado hasta la cabeza, ¿sí? Ya prácticamente había tomado todo su cuerpo, al punto de que no nos reconocía. Sin duda fue un momento muy duro que mi abuela no pudiera reconocerme, no supiera quién soy, no supiera quién era mi hermano, o incluso hasta mi mamá. Pero ese día mi abuela, cuando nosotros le comentamos que veníamos de la escuelita dominical, ella automáticamente se puso a llorar y dijo: ¿Qué hago acostada si yo tendría que estar en la cena del Señor? Mi abuela, lo único que se acordó en ese momento, ¿sí?, fue que ella no estaba en la cena del Señor, que ella no había ido a la cena del Señor. Había pasado por alto totalmente su enfermedad, pero su corazón todavía seguía puesto en la iglesia, siendo mi abuela una persona que sirvió hasta que realmente no pudo más, hasta que su cuerpo dijo basta, hasta que Dios dijo basta y se la llevó a su presencia. Y esas palabras que ella dijo realmente son fuertes, ¿sí? Y que realmente ese pueda ser nuestro anhelo, seguir sirviendo a nuestro Dios, ¿sí?, hasta que ya no nos queden fuerzas. Y para ir terminando, sí, rápidamente, este devocional, para que no se haga más extenso, mencionar la armadura de Dios como cuarto punto, y como último punto, los dones. La armadura de Dios, me gustaría que podamos leer en Efesios capítulo 6, ¿sí?, es donde nosotros la encontramos, a partir del versículo 14, que dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas
y perseveren en oración por todos los santos. Una de las formas que nosotros tenemos para vivir, ¿sí?, diariamente es vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos que conocerla, ¿sí?, estudiar cada uno de estos puntos. Yo me voy a quedar solamente en el punto de la oración, ¿sí?, porque concluyendo con todas las cosas que tenemos que tener como hijos de Dios, ¿sí?, dice que oremos en todo momento con peticiones y ruego, manteniéndonos alertas, perseverando en oración por todos los santos, es decir, seguir intercediendo por los demás, para que podamos seguir creciendo en la obra del Señor. Y por último, los dones, ¿sí? Si bien es un tema que ya hemos hablado muchísimo en diferentes reuniones, que podamos pensar que la forma en que nosotros tenemos para servir a nuestro Dios es a través de nuestros dones. ¿Qué sucedería o qué sucede cuando no los conocemos, cuando no sabemos dónde se encuentran quizás en la palabra? ¿Sí? Sabemos que los podemos encontrar en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Y cuán importante es que nosotros también oremos por nuestros dones. Pero no que oremos quizás una sola vez o dos veces, sino que tengamos también una oración perseverante por nuestros dones, para que podamos descubrirlos y también para que los podamos usar como Dios quiere. Por eso, hermanos, así simplemente quería pasar por arriba estos 5 puntos, ¿sí? Dijimos las coronas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, los frutos, la armadura y los dones, ¿sí? Son cosas que no pueden faltar en nuestra vida como hijos de Dios y son cosas que nos van a servir diariamente para todas las cosas que nosotros tenemos que afrontar en la vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra. Les mando un abrazo muy grande a cada uno y rogamos a Dios y ruego a Dios que pronto podamos vernos.